Sí, veo un iceberg. Ok. ¿Se escucha? Sí. Ok. Va a ver esta weá, pues. Intro muy larga. ¿Logendo? Sí, Ah, ya. la calidad. Experimento del pequeño Albert. Pues En pequeño. 1920, ¿Sabes algo, Bueno. Luna? Sí, hacían, o sea, tenían de experimentar a un bebé Ajá. y le hacían crear fobias. Creo que le Ah. hicieron crear una, o sea, le hicieron una fobia a las ratas, creo, o a las cosas peludas. El mini. Y sí, al niño. Y se considera no ético ahora. Antes sí, antes no había mucha Antes era regla. normal traumar a un niño. Sí, Ah, la sí, sí. verga. Ahora no se permiten experimentos así, Ujú. pero sí hicieron que un niño tuviera traumas ¿Y por qué? O sea, por experimentar con la ciencia, ¿pero qué querían? ¿Para que eventos fuertes? para ver cómo el se crea psicólogo ¿Cómo se crea un trauma? un miedo, sí. A la Una verga, fobia. qué cabrones. John Watson, uno de los principales exponentes de la psicología conductista, quiso estudiar si los miedos podían adquirirse por condicionamiento. Para ello, este bebé fue expuesto por primera vez a objetos y animales reales, como una rata, un conejo, un mono, máscaras y No. muchos otros, ante los cuales no hubo reacción de miedo. El experimento comenzó presentándole a Albert una rata de laboratorio para que interactuara con ella de manera ¡Qué libre. bonita! A medida que avanzaban las pruebas, Watson y su asistente comenzaron a golpear una barra de acero, produciendo un fuerte ruido cada vez que Albert tocaba la rata. Tras repetir este proceso varias veces y tal y como se esperaba, el niño empezó a sentir miedo hacia la rata por sí sola. Posteriormente, notaron que presentaba reacciones similares ante otros animales y objetos peludos. El experimento duró más de 3 meses y finalizó de forma abrupta. ¿Y qué pasó con A el Albert se le niño? indujo una fobia, y no destinaron tiempo en este experimento para eliminarla. Hasta el día de hoy, la historia del pequeño Albert sigue Se lo siendo chingaron objeto de nomás. discusión en la psicología. Blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 ¿Así meses. así creaste tu miedo a los furros mini? Criar un mono con un bebé. Este experimento fue realizado en la vida real por el psicólogo Mace para demostrar si era cierto que los primates y los humanos eran muy parecidos. Le pareció una buena idea usar a su hijo de 10 meses y a un chimpancé de 7 meses. A pesar de que a algunos les pareció una locura, el experimento no se interrumpió, y sometió a ambos a varias pruebas. Los trató igual y los vistió igual. También midió sus cuerpos, fuerza, locomoción, reflejos, memoria, vocalización y presión arterial. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo resultados, supo que su hijo había sufrido las consecuencias y que había arruinado su corta vida. El mono creció y aprendió algunos comportamientos más rápido que el niño. Comía con cubiertos, aprendió a ir al baño solo, daba besos y hasta ofrecía disculpas. ¿Pero por qué? O sea, ¿lo hizo más inteligente al mono y lo hizo más weón al niño? El niño gruñía, mordía e incluso jadeaba para pedir algo. No era capaz de pronunciar más de 3 palabras. Aunque al principio creyó poder solucionarlo e hizo de todo para que el bebé actuara como los niños de su edad, ninguno de sus esfuerzos valió la pena. Mientras veían la buena respuesta del chimpancé, que logró seguir órdenes mejor que su hijo e incluso dar besos y pedir perdón en señas, tomó la decisión de frenar el experimento por el bienestar del pequeño. Sabía que si seguía, sería mucho peor, así que, en lugar de durar 5 años, terminó en 9 meses. Afortunadamente, con el paso de los meses, el pequeño pudo recuperarse. Sin embargo, la chimpancé no corrió con la misma suerte, ya que tan pronto volvió a su antiguo hogar, el Parque Orange, donde vivía con su madre y otros primates en cautiverio, perdió la vida tan solo un año después, debido a que no pudo adaptarse. Pero ¿por qué el niño se hizo más weón? El destino del niño no fue mejor. Y tú después de los padres. No entiendo. ¿Por qué se hizo más weón? No entiendo. ¿Imitación?
Pero Pero sí, es que fueron criados al mismo tiempo. sí, o sea, se criaron igual. No entiendo por qué uno salió más weón que el otro. Y salió más weón el que tenía que ser más inteligente. Sí. En la década de los años 60, el psicólogo Harry Arlow llevó a cabo un Ay, no, este controvertido me da experimento pena, este para sí lo comprender la vi. importancia del apego de los Yo no. recién nacidos Es del hacia sus monito. madres. Arlow creía que la necesidad de alimentarse era más fuerte que la de recibir afecto y para demostrarlo, él y su esposa Margaret reunieron a decenas de monos en un laboratorio de la Universidad de Wisconsin. La idea detrás del experimento era analizar cómo reaccionaban los primates al ser separados de sus progenitoras. Por lo tanto, cerraron a los recién nacidos en jaulas aisladas por completo de sus madres y otros monos. En esa oscura y triste Oh. soledad, les proporcionaron comida y bebida para probar su punto. El experimento comenzó con Arlow diseñando 2 madres artificiales y colocándolas dentro de la jaula de los monos. Una de ellas estaba hecha de alambre y tenía un biberón incorporado, y tenía la forma de una hembra. La segunda estructura estaba hecha con una manta a la que los monos se habían aferrado al nacer. Esta estructura también tenía la forma de sus progenitoras. El psicólogo esperaba que las crías prefirieran a la madre que les proporcionaba alimento en lugar de la estructura hecha con la manta. Sin embargo, Arlow se llevó una dura sorpresa cuando observó que los monos decidieron no comer de los alimentos y elegían quedarse junto a la madre de tela cubierta con su manta, incluso si eso significaba no comer durante muchos días. El psicólogo entendió que, para los monos, la necesidad de contacto y afecto era superior a la de recibir alimento. Sin embargo, lo que hizo cruel cabrón, este ¿qué experimento fue el tiempo que los animales permanecieron aislados, que iba desde las 6 semanas hasta un año. Por lo tanto, el estudio fue muy cuestionado y criticado por el trato y la forma en que se sometió a los animales. Arlow se Bonito. defendió Murió. argumentando que sus No, está durmiendo nomás. Bueno, hallazgos ayudarían a mejorar la vida de millones de niños en el mundo. cabrón, ¿no? O sea que hasta los monitos prefieren cariño que comida, güey. Qué Los 3 Jesucristos. qué mamada. Este experimento tuvo lugar en 1959 en el Hospital Mental de Michigan, Estados Unidos. 3 pacientes compartían un delirio de identidad, afirmaban ser la reencarnación de Jesucristo. Ah, El cabrón. doctor Milton organizó un primer Tres encuentro loquitos. con los 3 pacientes en una pequeña sala del hospital y les explicó que vivirían juntos desde ese día, solicitándoles que se presentaran. Como era de esperar, desde el momento en que el primer paciente afirmó ser Jesucristo, los otros 2 pacientes comenzaron a discutir con él, No, pero se van a argumentando que reputear era un estos impostor y tipos. cada uno reclamaba ser el verdadero Jesucristo. Fue entonces cuando comenzó el experimento. Durante los meses siguientes, el Dr. Milton obligó a los 3 pacientes a permanecer juntos, lo que provocaba peleas continuas, incluso agresiones físicas. Cada uno Va a hacer que estaba se convencido maten, de ser güey. Jesucristo y de que los demás eran impostores. Con el tiempo, la atención y la agresión física aumentan, en lugar de mejorar la salud mental de los pacientes, esto empeora aún más. Luna, ¿tú qué sabes? ¿Qué significa ese hueco? Ese hueco de acá, ¿qué significa? Porque está más grande. ¿Qué era? Espérate. Eran impostores. Con el tiempo, la atención y la agresión física aumentan, ¿Qué pasó? en lugar de mejorar la salud mental de los pacientes, esto empeora aún más. Sin embargo, finalmente, después de pasar mucho tiempo juntos, los pacientes comenzaron a adaptarse. Uno de los pacientes dejó de pelear y Es como que puede que perdió masa. O sea, pierde ciertas cualidades o puede que no le haya pasado nada. Perder masa en el cerebro es algo complicado. A algunas personas les afecta, algunas pierden casi toda la masa y aún así siguen funcionando bien. Es ¿En serio? extraño. ¿What? Sí. llegó a la conclusión de que los otros 2 estaban completamente locos, que en realidad eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que él era el verdadero Jesucristo. El segundo paciente pensaba que los otros 2 eran cadáveres que funcionaban con máquinas para atormentarlo. Güey, estos El locos, güey, tercer lo que se paciente, crean, sus Dios mío. delirios de identidad evolucionaron. Fue en ese momento que el doctor decidió pasar a la siguiente fase del experimento. Comenzó a enviar cartas al tercer paciente, firmadas por su supuesta esposa, Madame Chetin. Cada vez que el paciente recibía una carta, empezaba a llorar de emoción.
Sin embargo, el doctor decidió enviarle una última carta en la que le explicaba que todo era un delirio y le recordaba su verdadero nombre. El médico pensaba que esto provocaría una crisis emocional que lograría despertarlo de su delirio de identidad. Pero el resultado fue negativo. La salud mental del paciente empeoró grandemente y entró en una crisis emocional que lo alejó completamente de la realidad. Perdió todo su razonamiento y su condición se volvió irreversible. El 15 de agosto de 1961, el Dr. Milton ayudó a que su experimento fuera un fracaso, ya que en lugar de ayudar a los pacientes, empeoró su condición. Además, durante el experimento se dio cuenta de algo terrible. Jamás se había preocupado por la salud de los pacientes. Para él, eran simples objetos de laboratorio. En palabras de Milton, él se había convertido en el cuarto Jesucristo en el hospital, sintiendo que tenía el control de la vida de sus pacientes y había jugado a ser Dios con la vida de ellos. Lo que Milton desconocía en esa época es que la esquizofrenia depende de la estructura y la química del cerebro, por lo que ese tipo de terapias no funcionaría con ellos. Uy, ¿qué es El eso, güey? Qué experimento de miedo. las expresiones faciales consistía en estudiar si las personas tenían la ¿Ande? Que se tiene que retirar. No se Ok. fue. Hola. Fracaso. Hola. No puedo escucharles. misma reacción ante los mismos estímulos. El autor de todo esto era Carnegie Landis, un psicólogo de una universidad en Minnesota. Para lograr todo esto, sometió a un grupo de personas, junto con un niño de 13 años, a diferentes pruebas físicas, psicológicas y emocionales. Para facilitar la comparación, marcó sus rostros con líneas para poder resaltar las muecas y los movimientos relativos de los músculos faciales. Al principio, los participantes tenían que hacer cosas muy inofensivas e ir aumentando el nivel hasta llegar al punto de darles choques eléctricos. Mientras esto ocurría, fotografiaban a las personas para captar sus reacciones. En un principio, se les aplicaron pruebas sencillas y muy básicas. Se les hacía escuchar música, oler cosas como amoníaco, leer partes de libros y tocar unas ranas. Al no obtener un buen resultado, Landis decidió aumentar el nivel. Colocó un ratón vivo en la mano izquierda de los voluntarios y un cuchillo en la derecha, Ah, y qué ellos mamadas. debían decapitar al ratón. Güey, qué perro psicópata, güey. ¿Cómo aumentó, güey, de la nada? Toca una rana, asesina a un ratón. Asesina a lo desgraciado. What the fuck? Muchos no querían hacerlo e incluso pensaban que era una mala broma, pero no lo era. Debían seguir órdenes. Si no lo hacían, él mismo lo decapitaría frente a sus ojos. Después de que esto ocurriera, casi la mitad de las personas del grupo siguieron las órdenes y decapitaron al ratón, ¿Julio se está riendo, el de acá, el de en medio? ¿O es...? Se está riendo. Qué loco. Ese mételo al psiquiátrico. mientras que los otros mostraron disgusto y provocó que algunos lloraran. Al terminar la investigación, Carnegie Landis llegó a la conclusión de que no existen patrones únicos de reacción ante las mismas emociones. Todo para eso. Para algo bien obvio. Para algo que todos creo que sabíamos. Bueno, me retiro. Chau, chau. No me mañana. Nos vemos. El experimento prohibido. Sí, ese me lo sé, ese me lo Jenny sé. Creo que sí. El experimento prohibido es algo que está prohibido, obviamente. Pero en Ya, este, pero caso, ¿qué es? en este caso sucedió lo que yo llamo milagro científico, porque de otra forma no podrías investigar eso porque está prohibido. Pasa que esta niña fue criada por sus padres, aislándola de todo. La aislaron en un cuarto y no recibía nada, recibía poco contacto humano, nada, estaba encerrada en su cuarto. ¿Y cómo lo alimentaban, güey? Le tiraban, creo, un platito en su cuarto y lo tiraban y ya. Y ella cogía la comida y así. Creo acordarme que era así. El punto es que es un milagro que haya pasado. Se suena mal que sea milagro, pero es que haya pasado eso
fue algo que hizo que la psicología avanzara un poquito más en conocimiento sobre qué pasaría si aíslan a un niño de cualquier contacto. Y ya. A ver, ya me Kate, spoiló- más conocida me como la spoileó niña todo. salvaje, pasó sus primeros años de vida en una terrible situación de abuso. Desde su nacimiento, fue confinada en una silla en un sótano oscuro, privada de contacto humano, por un padre que creía que tenía retraso mental. Esta cruel privación no solo la mantuvo alejada de su madre, sino que también le prohibió llorar, hablar o hacer cualquier ruido bajo amenaza de castigarla físicamente. Se dice que pasaba los días encerrada en una habitación, ataviada únicamente con un pañal y atada a una silla orinal. La madre de Jenny, quien también tenía problemas de visión y era sumisa, no pudo proteger a su hija de esta pesadilla. Fue en noviembre de 1970 cuando finalmente pudo escapar de su cautiverio junto con Jenny. Cuando finalmente se liberó de aquel oscuro encierro, después de 11 años, Jenny se había 11 convertido años. en una niña sin habilidades básicas. No sabía caminar ni hablar, sufría de incontinencia, escupía. Es que prácticamente no aprendió nada, o sea, estuvo como... vivió con nada, o sea, ¿no? O sea, Ajá. Y por eso es algo increíble que haya pasado, porque de otra forma, antes, bueno, creo que en ese tiempo ya estaba prohibido experimentar con humanos en sí. Como viste, antes sí había un poquito más de libertad a la hora de experimentos. Ahora es casi imposible saber algo si es que no pasa de pura suerte algo como eso. Y es triste decir suerte porque esos casos son horribles, ¿no? Para la persona. Pero es que es la única forma de aprender qué pasaría en esos casos. como Ya que uno no pongámoslo puede. a prueba. No, qué mal, no, mala referencia. Ya, sigamos. Y no podía masticar adecuadamente. Su peso era de tan solo 27 kilos, y parecía mucho más pequeña de lo que en realidad era. Después de su liberación, el Instituto Nacional de Salud Mental financió la investigación sobre Jenny y su experiencia de aislamiento. A partir de 1971, un equipo de psicólogos e investigadores la estudió en profundidad y comenzó su proceso de rehabilitación. Esa situación fue pero un milagro científico que varios aprovecharon para estudiarlo. O sea, ese momento fue tan único que todo el mundo lo estaba estudiando. Pobrecita, Y, bueno. sí, pobrecita, pero es que no iba a pasar de otra forma. Y era la única oportunidad. Pero aún así se sigue viendo mal. Pues verga, güey, no mames. En los meses siguientes, Jenny logró mejorar sus habilidades, pudo realizar actividades cotidianas como ir al baño por sí misma y comenzó a relacionarse con las personas, aunque solo podía pronunciar palabras sueltas. Sin embargo, el lenguaje seguía siendo un desafío insuperable para Jenny. A pesar de los esfuerzos por enseñarle a hablar como a cualquier niño, nunca pudo formar oraciones coherentes ni comprender la gramática. La niña solo entendía 20 palabras, la mayor parte de las cuales eran cortas y negativas, algunas eran, detente y ya basta. Con el tiempo, la Asociación de Salud Mental de Estados Unidos cuestionó la validez científica del tratamiento y decidió suspenderlo. Jenny quedó bajo el cuidado de médicos y fue trasladada a 6 hogares diferentes, donde lamentablemente fue maltratada, lo que resultó en una regresión significativa de sus habilidades. Trágicamente, No mames, güey. después de un Qué incidente vida en tan el que fue culera. castigada por vomitar, Jenny dejó de hablar por completo. Desde entonces, se ha perdido el rastro de su paradero, y lo último que se supo es que fue trasladada a un hogar de cuidado para adultos. Ese ya está turbio y este estamos en el segundo nomás. Antonio Egas Moniz, el creador de la lobotomía. No. La lobotomía está es una enfermo. técnica quirúrgica que se realizaba para combatir los trastornos mentales y que fue popularizada Güey, y perfeccionada. ¿a quién se le ocurre eso que mete un clavo y te saca un poquito de cerebro, no? Y dicen, te curaste de la esquizofrenia. Te clavamos algo en el cerebro y te curaste. Todo lo contrario, weón. Pues sí, ¿no? Por el médico Walter Freeman.
Consistía en cortar las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro mediante la inserción de un picahielo a través Mira, del un ojo. picayelo Un y... picayelo, weón. Esta práctica ganó gran notoriedad, y Freeman llegó a realizar más de 2000 lobotomías a lo largo de su carrera, incluso comenzó a aplicarla en casos que no estaban relacionados con trastornos mentales. Las personas a las que Es que mira, ojalá hebrea anestesia. se les creo realizaban que no. lobotomías presentaban a corto y largo plazo diversos síntomas y señales que, en lugar de mejorar su salud, la empeoraban. No me digas, meterte un Obvio, clavo en el pero- cerebro no te va a afectar, ¿no? Obviamente no te va a afectar. Mostraban ciego? signos de confusión. No, a ver, no sé, o sea, yo creo que O quedarse sea, te así- mete loco, pues, weón. No, creo que es un hendidú, o sea, es un huequito que te llega al cerebro. Bueno, pero preferiría quedarme con un ojo que chingado del cerebro. Problemas de incontinencia, alteraciones en la conducta e incluso algunos desarrollaban comportamientos infantiles. Esta práctica comenzó a dejar de realizarse en la década de 1950 con Ah, pero hace re poco igual. ¿Qué onda? la aparición de los psicofármacos, que resultaron ser más eficaces y de aplicación más sencilla. Además, los malos resultados de las prácticas de Freeman y la falta de base científica hicieron que muchos profesionales se opusieran a ellas, lo que finalmente llevó al abandono de esta técnica, convirtiéndola en una etapa oscura de la medicina. Me esperaba seguir. Ilya Ivanov nació en 1870 en el Imperio Ruso de la dinastía Romanov, No, donde estudió ruso. biología y se convirtió en profesor a tiempo completo. Con el cambio de siglo, perfeccionó la inseminación artificial y su uso práctico. Se especializó en hibridación, realizando mezclas entre diferentes especies, como la cebra y el burro, el conejo y la liebre, y muchas más. Luego, se le ocurrió la idea de mejorar la raza humana, tratando de crear un hombre mono. Un hombre. ¿Pero no eso sería una evolución inversa? No lo sé. O sea, es porque Sí, esa madre no parece algo evolucionado, ¿eh? O sea, lo El pelaron. gobierno soviético Sí. financió esta idea y permitió que ¿Cómo se creó primero que todo? llevara a cabo sus experimentos en África. Viajó a África en busca de chimpancés, a los que inseminó con esperma humano. What the fuck? Sin embargo, todos los resultados de sus pruebas fueron negativos. Ivanov Oh, solicitó una espérate un autorización al momento. gobierno soviético para hacer lo contrario, es decir, inseminar a mujeres con esperma de chimpancé What sin the que ellas lo fuck? supieran. Pero, no recibió autorización para este experimento. La persona que financió todo esto ayudó a Ivanov por última vez, dándole una autorización para trasladarse a las orillas del Mar Negro, donde el clima era adecuado para los monos. Mientras esperaba la llegada de los monos, Ivanov buscó mujeres candidatas que deseaban quedar embarazadas para el experimento. ¿Qué dices, Bruno? Después de semanas de explicaciones y persuasión, obtuvo 5 voluntarias de entre 16 al evento que y de Halloween dice, aunque yo veré si ¿Quién se tengo deja preñar presupuesto. por un mono, weón? Pregunta Dale, dale. seria. 20 Su años. presupuesto Para para mala ir allá. suerte de Ivanov, Sí, sí. cuando llegaron los chimpancés, Ya, estaban ya, enfermos, ya. cansados y con fiebre, y murieron, ¿Tú le quedando hablaste? solo un chimpancé Sí. llamado Tarzán, que tampoco vivió mucho tiempo como para Oye, extraer ¿y una esto muestra está de esperma temprano? para la inseminación. Yo, cuando Luego de le puse, recibir la quiero que esto noticia, Gorbunov, el financiero de todo esto, decidió dar por finalizado el Degenerado. proyecto. Tenía que ser calvo, güey. Todos los calvos son degenerados. Eres, ahí está. Después, Ivanov fue arrestado por la policía secreta y tiempo después perdió la vida debido a un derrame cerebral. Qué bueno que se murió. Qué degenerado. ¿Y por qué quería crear un mono humano? O sea, ¿de qué le sirve? Tenerlo así No como sé, un juguete. estudio. ¿Estudiar qué? No sé, estudio, ya está. Elefante con Cosa de él. El 3 de agosto de Esto está turbio, 1962, Pásalo, investigó pásalo, pásalo. ¿Cómo? Resume ¿Cómo? el anterior caso que no escuché nada. ¿Al del mono? Al del chan. Sí. Pues un señor quiso crear como un híbrido entre un mono y un humano. Y pues inseminaba mujeres con esperma de mono. Pero quería hacerlo, pero nadie le dijeron, no, eres un degenerado. Y ahí acabó todo. O sea, Lo bueno es que se murió con un derrame. no hizo nada al final. Entonces. No pudo hacer nada porque qué enfermo dijeron todos. ¿Qué te pasa? Le dijeron.
investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oklahoma, dirigidos por el reconocido colaborador de la CIA, el Dr. Louis West, querían conocer los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como LSD, una sustancia que se encontraba en apogeo por aquellos años en la nación estadounidense. Por esto, decidieron utilizar a Tusko, un elefante indio de 3.000 kilogramos del zoológico de Oklahoma, como modelo animal para el experimento. La finalidad principal era ayudar a comprender el violento frenesí que los elefantes machos experimentan 1 o 2 veces al año tras completar su maduración sexual, esto con el impulso de las reacciones del Les da esa la madre a los sustancia. elefantes. Tusko había iniciado el día con calma en su granero, ignorando lo que estaba por suceder. El elefante estaba a punto de convertirse en el primer elefante que recibiría una dosis de LSD, o mejor dicho, ese día se convertiría en el receptor de la mayor dosis de la sustancia administrada a cualquier criatura en este planeta. No. West y el resto del equipo suministraron a Tusko una dosis de 297 miligramos de LSD mediante un dardo disparado con un rifle. Alrededor de 5 minutos después de recibir la dosis, el elefante comenzó a comportarse de manera extraña y evidenciaba ligeros espasmos que iniciaron en las extremidades inferiores, al punto de que sus rodillas acabaron desplomándose en el suelo mientras Tusko intentaba ponerse de pie nuevamente. Pasados 20 minutos de haberle disparado el dardo, se le suministraron 2.800 miligramos de clorhidrato de bromacina, para combatir la acción del LSD en el organismo del elefante. Sin embargo, esto solo consiguió disminuir levemente las convulsiones y la dificultad respiratoria. 1 hora después, el Dr. West le suministró una cantidad sin medir de pentobarbital, un barbitúrico con propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas. No, es que si supongo que no sabían, es que es un elefante, ¿sabes? ¿Cómo sabes cuánto darle a un elefante? Sin éxito de salvar al elefante. No. Tusko murió 1 hora y 40 minutos después de haberle suministrado la primera dosis de LSD. Tras el fallido experimento, surgieron muchas dudas sobre qué pudo ocurrirle a ¿Pero Tusko. qué querían probar? ¿Que la droga mata o que, o sea, no, ¿cuáles son los efectos eran, no? Sí, los efectos. Lo principal fue de la mortal sustancia. Desde el primer momento se aseguró que el LSD fue responsable de la muerte de Tusko, aunque algunos expertos críticos cuestionaron públicamente esta afirmación, ya que pudo haber sido la desmedida cantidad que le inyectaron al elefante, ya que le inyectaron 3.000 veces más, a lo que puede llegar a consumir una persona. Otros plantean que lo que pudo matar al elefante fue el clorhidrato de bromacina, que se resume en la precipitada caída de la presión arterial sanguínea tras haber estado de pie mucho tiempo, lo que impide que la cantidad normal de este fluido regrese al corazón y, como consecuencia, que una cantidad adecuada de sangre circule hacia el cuerpo, principalmente el cerebro. La muerte de Tusko se considera uno de los peores experimentos realizados en un ser vivo. Y encima que no salió nada bien, o sea, no supieron nada. Bruce Reimer. Un gemelo que llevaba una vida con sus padres y su hermano, llamado Brian Reimer. A una edad muy temprana, los gemelos comenzaron a tener problemas para orinar, hasta el punto en que sus padres decidieron someterlos a una cirugía. La cirugía era bastante sencilla, por lo que sus padres decidieron regresar a casa a descansar. Sin embargo, recibieron una trágica llamada en sus teléfonos celulares. Mientras el doctor estaba operando a Bruce, se equivocó de instrumento y en lugar de un bisturí común, utilizó un cauterizador, mutilando el miembro de Bruce e iniciando una pesadilla. Ok. ¿Cómo te confundes entre un bisturí y, cómo dijo, y una madre para cauterizar? Completa. Pasaron muchos meses, y los padres finalmente se enteraron del Dr. John Money, un especialista en cambios de género. Espérate. Wait, what? ¿Le cambiaron de género al niño? ¿Por la fuerza? En este caso creo que sí. No, creo que fue porque se equivocó y... Pero, o sea, igual o sea, ¿por qué le cambian el género? O sea, le mutilaron el chimbito. O sea, está en plan de, la cagué, ¿qué podemos hacer? Al final... Sí, vamos a convencerle que cambie de género. Vamos a Ya. convencerle que es niña, entonces. Sí. No mames, güey. Según el doctor, no era la biología lo que determinaba el sexo, sino la forma en que uno era criado. Según el doctor, Bruce tenía más posibilidades de crecer como una niña feliz que como un niño sin género. ¿Cómo sabe este güey?
Lo obligó y ya está. Los padres decidieron seguir el consejo del doctor y llevaron a cabo este horrible experimento. Cuando tenía 22 meses, se le practicó una orquidectomía, extirpando los testículos. No, Se pero le weón. sometió a un tratamiento de estrógenos y se le cambió el empeoró nombre más. por Brenda. Pasaron le algunos pon- años de tratamiento O sea, le metieron estrógeno a un bebé. What? de estrógenos y se le cambió el nombre por Brenda. Pasaron algunos años, y todo parecía relativamente normal, hasta que todo comenzó a cambiar. Cuando Brenda comenzó a interactuar con otros niños, se notaba una mayor vitalidad en ella. Era más enérgica y siempre era la líder del grupo. Cuando los niños tenían 9 años, el Dr. Money publicó un estudio detallando sus observaciones y afirmó que el experimento había sido un éxito total. Nadie sabía que Brenda era la niña cuyo caso estaban leyendo en los medios. Pero weón. Su comportamiento era tan normal como el de cualquier niña y difería claramente del comportamiento masculino de su hermano gemelo, expresó el especialista. Sin embargo, la realidad era otra. Cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar sentimientos intrusivos. Su madre dijo en algunas entrevistas: "Pude ver que Brenda no era feliz como niña. Era muy rebelde, muy masculina y no podía persuadirla para que hiciera cosas femeninas". Déjala, po, weón. Si ya le chingaste la vida cambiándole el género, weón. Casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola, mencionando que era una niña muy sola. Ante esta incómoda situación, los padres de Bruce optaron por no seguir consultando al Dr. Money, y años después, sumidos en una inmensa desesperación, no les quedó otra opción que decirle la verdad a Bruce. Le contaron que en realidad era Bruce, que había A nacido la como un verga, hombre. güey. Güey, le debe haber Brenda dado un Bruce choque. expresó un gran alivio al recibir estas noticias, Ah. ya Sí. que todas las incomodidades que sintió en su infancia pues, tenían sentido. bueno, lo Ahora tomó tenía bien. la respuesta de por qué nunca encajó. Inmediatamente Mírame, pa- decidió someterse a terapias hormonales y operaciones para reconstruir sus genitales, y cambió su nombre a David. También se casó con una mujer y, aunque no pudo tener hijos biológicos, adoptó a 3 niños. A pesar de creer que esta pesadilla había terminado, habían sufrido demasiados traumas. Brian, el hermano de Bruce, perdió la vida a los 36 años de edad Ah. debido a una sobredosis. Brian había Oh. estado deprimido durante años, debido a la condición de Bruce y la falta de atención de sus padres, quienes se centraron en mantener una mentira insostenible. Bruce, transformado en Brenda y luego en David, también se vio afectado por la situación y se hundió en una depresión. Decidió finalizar con su vida. No mames, güey. Pensé que esto iba a acabar feliz, pero me acordé que es un iceberg. O sea, no se puede obligar a cambiar de género. No puedes, Oli, es un niño. No, un niño, no. Una niña. Experimento Vladimir, yo quiero beber eso. Pero eso también afirmaría que los transgéneros sí se sienten A ver, incómodos a ver, una cosa que no, tú no puedes obligar a esa persona a hacer tal cosa. Claro, pero no, si no él, puedes ob- pero si si es- él decide, ahí estamos como, bueno, no creo él que le ya- vaya a claro, pasar si es nada su malo. decisión propia, él puede hacerlo. Pero No, pero en este experimento probaron que aunque le cambien de género, él se sentía Como hombre. no, pero es que se vio obligado, o sea, lo obligaron prácticamente. Por eso, aunque esté obligado, es como si hubiera nacido en un cuerpo diferente, se sentía diferente. Y al descubrir que sí nació como hombre, se sintió aliviado. Eso podría decirse que los transgéneros sienten lo mismo, solo que ellos no fueron obligados. Bueno, fueron obligados porque nacieron así, Ujú. pero también se sienten mal porque sienten que son de otro género. Así que cambian por eso. Pero la verdad que te cuenta que es su decisión. Bueno, eso sí. Bien. Ah, cabrón. Nicolás Minovici. ¿Cómo? Nada. Fue un científico rumano que tenía un especial interés en estudiar cómo reaccionaba el cuerpo humano ante los ahorcamientos. Ah, Oh, what? ah, muy bien. Presenció más de 200 Sí, sí. ahorcamientos en vivo, pero nunca logró comprender lo más importante del asunto, ya que nadie podía relatar lo que sentía durante el acto, dado a que nadie sobrevivía. Ah, no me digas. ¿Cómo podría obtener un testimonio de primera mano? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea.
ahorcarse a sí mismo para averiguarlo. Güey, Durante estos 2 semanas, científicos. llevó a cabo 12 Psicópatas. experimentos de ahorcamiento en los que él mismo era el sujeto, junto con sus colaboradores, para observar lo que sucedía. 12 tipos mirando cómo un weón se ahorca de pana. Ninguno llegó a morir, ya que siempre detenían el proceso a tiempo, pero todos llegaron a la misma conclusión. Era extremadamente doloroso. Repitieron los A la experimentos utilizando diferentes métodos para atar la cuerda, como cuerdas de zapato y cintas, y observaron fenómenos asociados, como alteraciones en la visión, cambios en el color de la piel y zumbidos en los oídos. En su experimento final, solo pudo permanecer de pie durante 4 segundos antes de dar la señal a sus ayudantes para detener el experimento. What? Nicolae ¿Tan mencionó que el rápido dolor era muere? tan insoportable Oh. que no podían soportarlo por más de unos segundos. Después de eso, sufrió dificultades para tragar alimentos e incluso bebidas. No, cabrón, si te andas ajustando el cuello todos los días. ¡No, no! ¿Qué es esto? El experimento Vladimir o el experimento del animal Ese era creo que es. Ay, no, ese. Espero que no sea del perrito Ese que es- fue separado de la cabeza. No, pero hay dos cabezas. Vladimir Petrovich, un científico Ahí la soviético que cabeza. fue Los soviéticos, güey, ojalá se mueran, güey. uno de los pioneros en trasplantes de órganos, logró importantes No, avances ojalá en no. este campo, llegando a obsesionarse con hasta dónde podía llegar la ingeniería humana. Desde temprana edad, No. Vladimir se interesó en un fisiólogo ruso llamado Pavlov, conocido por sus experimentos en perros. Sin embargo, ¡No! Ese es tu reencarnación, Mini. Ese eras tú antes, güey. en aquel entonces, What? él ¿Por qué yo? Pavlov solo experimentó con perros en condicionamiento. No bueno, no sé. Ok. esta rama de la cirugía era muy mal vista por el mundo. Pero Joseph Stalin, político, dictador y secretario del Comité del Partido Comunista, lo ayudó a crear laboratorios secretos donde se con podían Stalin, realizar güey? experimentos con animales. Con toda la ambición que caracterizaba a Vladimir, decidió llevar a cabo su experimento más ambicioso, No. que consistía en unir la cabeza y las patas delanteras de un perro al cuerpo de otro, para crear el primer bicéfalo de la historia. Para la ¡No! operación, eligió a un pastor alemán que encontró en la calle, al que llamaban Brodyaga, o No. vagabundo, y a otro animal mucho más pequeño llamado Shatka. No. Después de dormir a ambos animales, Vladimir amputó la parte inferior del cuerpo del perro pequeño, cortó la columna vertebral y mantuvo conectado su What? corazón y pulmones. Luego, con el perro grande, hicieron una incisión en la parte trasera del cuello, donde No. se podía ver la vena yugular y la columna vertebral. Todo esto se hizo para unirlo con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón. La cirugía duró alrededor de 3 horas. Cuando los perros despertaron, pudieron abrir los ojos, comer y tragar, aunque la perrita Shatka no podía beber agua, ya que su sistema digestivo no estaba conectado. Los perros Oh, lograron se mantenerse murió. con vida durante unos días, pero finalmente No. murieron. Oye, ojalá lo hayan matado ese culiao, güey. Hoy no hay octubre rojo. Este año no hay octubre rojo. Robert Cornish fue un científico que siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos, y lo logró. Los What? métodos que utilizó son un tanto peculiares. En 1930, ¿Pero qué tiene que ver esto con la psicología? Literalmente revivir a alguien. ¿Qué tiene que ver? Y ¿Aló? revivir asesinos. ¿Aló? No entiendo. ¿no? ideó un sistema que consistía en fijar el cadáver de un fallecido reciente a un plano giratorio y moverlo de arriba a abajo. Era posible hacer que la sangre circulara de nuevo y que se reactivaran las funciones cerebrales y cardíacas. Sus primeros experimentos no tuvieron mucho éxito, aunque aseguraba que les devolvía el color a los pálidos rostros, e incluso había detectado una señal de pulso. Mejoró el sistema inyectando adrenalina y anticoagulantes justo antes de rotarlos, y sorprendentemente, obtuvo resultados. El experimento Espérate, ¿revivió a alguien este tipo? también funcionó con algunos perros que No, ¿qué anteriormente tiene con habían los sido perros? Pero revivieron perros, ¿o no? No se sabe. De este modo los perros morían clínicamente, listos para el experimento. Después de todo el proceso, resucitaron de la muerte y llegaron a sobrevivir meses. No, güey, no mames. Este güey es Dios porque revive seres vivos, seres muertos. Aunque con severos daños cerebrales, Me callo entonces. ceguera, la motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. No, yo lo adoptaría. Tiempo después de hacerse conocido, Robert Cornish mencionó que lo haría con personas.
¿Cómo? O sea, va a matar a alguien. Tuvo que buscar mucho esto, ya que un prisionero condenado a muerte se había ofrecido para los experimentos. Robert tenía esperanzas de Espera, si un condenado a muerte lo matan y luego revive, ¿es libre? Para luego matar de vuelta. Porque ya se murió, ¿no? Porque usted ya recibió su condena. Sí, ya recibió su condena, o sea que si revivía este tipo era libre y era... No, espera. Pues Oh, sí. Claro, está... Si ya, bueno, sigamos. que las autoridades penitenciarias le otorgaran el permiso para manipular el cuerpo del criminal. Cuando intentó hacerlo con un preso condenado a muerte, las autoridades le negaron el permiso en el último momento. Ah, literalmente les dio miedo de que reviva. Les dio miedo. Dijeron, no. No, tiene que cumplir su condena. Y dijeron, Tiene no, que güey. revivirlo. No lo revivo, déjalo ahí, no. Temor a que tuvieran que liberarlo si la técnica funcionaba. Literalmente pensaron eso. El estado de California, no obstante, consideró que las investigaciones de Cornish no eran éticas y prohibió los experimentos. Pero, o sea, hasta ahora no es ético manipular a un muerto. Pregunta seria. Creería que no, si tiene familia y esas cosas, creo que no le permitiría. Pero si es un muerto que nadie topa, o sea, que nadie conoce, ¿lo puedes manipular? ¿O tampoco? Mira, si tiene en su DNI que si es donante, podría sí ser manipulado como objeto de ciencia. De hecho, sí se hace ahora. A la verga. Se donan órganos y se usa para estudiar. Con los que no son completos desconocidos, que no saben nada de ellos, también creo que se va a donante A la verga. para ciencia. Sí. Leo Stanley y los trasplantes. Leo No, Stanley era un cirujano estadounidense que trabajaba en la prisión estatal de San Quentin. Se hizo conocido por llevar a cabo experimentos poco éticos en seres humanos, principalmente en reclusos de la cárcel. Stanley comenzó realizando vasectomías en los prisioneros, con el objetivo de obtener conocimientos en un nuevo campo de la medicina, la endocrinología. Para ello, estudió diversas glándulas, pero su principal interés fueron los testículos masculinos. Ahí. Stanley creía que la disminución de las hormonas sexuales, que se asocia con el envejecimiento, que podía ser la causa del aumento de la criminalidad y los problemas físicos. Ah, muy bien, ¿qué tenía que ver? Por lo tanto, buscaba solucionarlo extirpando los testículos de prisioneros mayores y trasplantándolos a prisioneros más jóvenes. Está feliz. Tengo huevos, dice. Llegó un punto en el que ya no encontraba más prisioneros para sus experimentos y comenzó a utilizar testículos de personas fallecidas, incluyendo a reclusos recién ejecutados. A la En verga. 1928, Kelly fue ejecutado por quitarle la vida a 3 personas. Stanley cortó su cuerpo y le hizo una autopsia, luego extrajo los testículos de Kelly para injertarlos en un prisionero anciano. Cuando el tío del ejecutado fue a reclamar el cuerpo, se sorprendió al ver que había sido cortado. ¿Y La los madre huevos? de Kelly demandó a Stanley por la mutilación de un cadáver, alegando que no había consentido en una autopsia. Stanley ¿Y cómo le escapó puso de los huevos al viejito? O sea, el viejito dijo, sí, póngame los huevos. la condena. Cuando esto también escaseó, intentó utilizar testículos de animales, como cabras y ciervos. Bro, está re desesperado. Sin embargo, Sí, esto güey. resultó en infecciones y rechazo. No, pobrecito. Esta es una persona. Bueno, de rechazo porque, bueno, la sangre, no lo... Esta persona Lo tiene mismo que el huevos humano. de cabra, literalmente. Del trasplante por parte de los prisioneros. ¿Por qué le anda mirando así como lindos huevos? Finalmente, Stanley tuvo Un poco una nueva grande. idea. Un poco grande. Tenemos que reducirlo. Que si lo tira otra vez. Vamos a cortar un poco. Triturar los testículos de los animales hasta obtener una pasta, la cual inyectaba en el abdomen de los prisioneros. What the fuck? Los de los animales. Finalmente, Stanley tuvo una nueva idea. Triturar los testículos de los animales hasta obtener una pasta, la cual inyectaba en el abdomen de los prisioneros. Stanley What? Es como que, o sea, pero eso sería como una mortadela, o sea, porque es pues, como carne molida. afirmaba que las glándulas de cabra curaban el acné, el asma, la depresión. No, este es un Depresión. loco, este es un ¿Cómo? loco.
No, este bueno era loco. Ni la diabetes. Ah. Glándulas de cabra curaban el acné, el asma, la depresión y la diabetes. No, hombre, te recomiendo huevos para que se te... Se estima que Stanley realizó alrededor de 10.000 implantes testiculares. Chuta, Bro, pero nadie se puso a pensar que está un poco raro eso. loco. Pues sí, también. Proyecto de versión... el Escuadrón 731. Me cago en todo. Creo que sí lo topo eso. Desde la década de los Uy. 50, se buscó difundir una idea en el público en general, bastante tétrica y errónea. Que la homosexualidad era una enfermedad que ¡No! podía curarse con el tratamiento adecuado. Por lo tanto, Espera, ¿qué decimos tratamiento? Acá es donde los torturaban, ¿no? Hasta que les guste una morra. creo. desde los años 50 hasta los 80, muchas personas se convirtieron en ¿What? ¿Hasta los 80? Re poco tiempo, ¿no? De hecho, se sigue haciendo tratamientos de conversión que están prohibidos, pero se sigue haciendo. ¿En serio se siguen haciendo? Bueno, tratamientos de Wow. conversión. No sé si de la misma forma que va a presentar el video, pero sí hay tratamientos de conversión que están prohibidos, pero hay gente que los hace. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegas a ese punto? O sea, te mandan tus padres, eres chiquito, te obligan, te secuestran, no sé. Sí, vaya, creo que en algunos casos sí secuestran. A la Pero verga, bueno. qué miedo, güey. No, hombre, voy a ser leñador. víctimas de terapias destinadas a curar su orientación sexual, como Pero esa madre no se puede curar, o sea, bueno, ya. si fuera una enfermedad, en un intento de hacerlas más normales, por así Normales, güey. No, hombre, está hablando como abuelo. y decirlo. Aunque existían varias terapias controvertidas para tratar la homosexualidad, Güey, acá lo están operando, güey, qué mamá. la terapia por excelencia era la terapia de aversión. Esta terapia consistía en exponer a la persona a imágenes homosexuales mientras se le aplicaban descargas eléctricas e Güey, inyecciones es como la naranja mecánica, ¿qué onda? que provocaban náuseas, vómitos y convulsiones cuando la persona mostraba algún tipo de estímulo. O sea, lo traumaban. Es como el del bebé, ¿no? Prácticamente lo traumatizaban con eso. Esta terapia afirmaba tener un éxito del 95%, pero Ah, esas pues, afirmaciones cabrón. se hicieron en 1934 y no eran confiables en absoluto. Este tipo de tratamiento era bastante popular en las décadas de los 50 y 60, y algunas personas lo recibían de forma voluntaria, ¿Voluntaria? Nah, ni de... ¿Qué persona dice quiero que me metan electrochoques hasta vomitar? Nah, voluntaria ni en pedo. mientras que otras eran sometidas a él involuntariamente. Además de la homosexualidad, se utilizaba ampliamente en instituciones de salud mental para tratar problemas como el tabaquismo, el alcoholismo. Un caso notable fue el del capitán Gerard William, arrestado por homosexualidad en 1962 ¿What? y sentenciado a 6 meses de terapia aversiva. Trágicamente, falleció 3 días después de iniciar la terapia. Pero, Los médicos weón, afirmaron que murió de Lo causas naturales, fundió el cerebro. pero un ¿se murió de cáncer? ¿Qué dijo? después de iniciar la terapia. Los médicos afirmaron que murió de causas naturales, pero un examen realizado Nah. 30 años después reveló que las inyecciones de apomorfina, un fármaco que provoca vómitos intensos, habían causado una serie de convulsiones que lo llevaron al estado verga, comatoso güey. y, finalmente, Lo a la mataron. muerte. Al capitán se le inyectaba apomorfina inmediatamente después de mostrarle fotos de hombres desnudos, lo que resultó ser la causa de su fallecimiento. Güey, En Sudáfrica, degenerados. de 1971 a 1989, un gran número de soldados homosexuales reclutados por la fuerza fueron sometidos a estas terapias aversivas. Cuando estas terapias comenzaron a fallar, se realizaron castraciones químicas y cirugías de reasignación de sexo. Espera, ¿les cambiaron el género? Comenzaron a fallar, se realizaron castraciones químicas y cirugías de reasignación de sexo. Bro. Sorprendentemente, esta cruel práctica contó con el respaldo de médicos, psicólogos y psiquiatras. Güey, ¿qué le pasa a África? Dios mío. La homosexualidad incluso llegó a ser catalogada como una enfermedad en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Mentales de la ¿Y ese güey qué? ¿Qué onda esa máscara, güey? Yo no confío en un hombre que se ponga esa máscara.
Asociación Estadounidense de Psiquiatría, aunque fue eliminada en 1973 debido a la falta de evidencia científica. A pesar de los horrores vividos por los soldados en África, nadie fue responsabilizado por los daños causados, ya que los líderes de este proyecto escaparon antes de ser juzgados. Ah, la verga, ese sí estaba bien cabrón, güey. O sea, si no te entre comillas curabas, te cambiaban de género. ¿Qué onda? La sífilis en Guatemala. Este Uy. experimento se realizó con el objetivo de probar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos y fue parte de un programa patrocinado y ejecutado por el Bueno. gobierno estadounidense en Guatemala. Era donde les inyectaban la enfermedad y luego les ponían placebos a unos y otros les ponían, creo que, un intento de cura. Creo que. Estos experimentos tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 e implicaron la infección de ciudadanos guatemaltecos sin su consentimiento ni conocimiento. Entre las víctimas se encontraban soldados, reos y pacientes psiquiátricos con sífilis, Verga, así güey. como otras enfermedades venéreas como la gonorrea. Se estima que más de 1.500 personas fueron infectadas y los investigadores recurrieron a prostitutas infectadas a las que se permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus, A la verga. inyectándoles directamente la bacteria No de la sífilis. mames. Hay testimonios y pruebas que indican que también hubo niños huérfanos involucrados en estos experimentos. Bro, Posteriormente, what the- se estudió el desarrollo de las enfermedades venéreas en periodos prolongados de tiempo, sin ofrecer ningún tratamiento a los infectados, con el propósito de analizar el curso de la enfermedad, lo que A la verga, güey. Qué psicópatas. resultó en la muerte de muchos de los afectados. Sigmund Este se ve Rascher, bien el nazi. médico nazi, llegó Ah. a quitarle la vida a sabía. Bueno, ahí está. Yo tengo un tercer sentido para personas detectar. sumergiéndolas en agua helada. ¿Cómo, El cómo? médico nazi llegó a quitarle la vida a 100 personas sumergiéndolas en agua helada. Su experimento Oh. tenía el objetivo de estudiar los efectos del frío en el cuerpo humano. Rascher quería Oh. simular las condiciones climáticas a las que se enfrentaban los pilotos del Tercer Reich caídos en aguas gélidas. A petición del líder Heinrich Himmler, sometió a 300 prisioneros del campo de concentración de Dachau a sus tétricas No voy a pruebas. decir nada. Dejaba a los prisioneros desnudos a la intemperie durante horas hasta que se congelaban No o los mames. sometía en una cámara que emulaba las condiciones atmosféricas que sufrían los pilotos cuando alcanzaban los 65.000 pies de altura. Finalmente, los experimentos se suspendieron porque se consideraron inútiles. Pues Ah, creo que se morían de ese. Los informantes de Rascher fueron clave durante los juicios de Nuremberg, pero el médico no llegó a ser juzgado, ya que fue ejecutado en 1945 por un pelotón de fusilamiento nazi, acusado del robo de 3 bebés. Oh, el degenerado que iba a hacer con la guagua. ¿No? Joseph Mengele fue un médico nazi conocido Otro. como el Ángel de la Muerte. Causó la muerte de cientos de miles de personas, realizando experimentos horribles en busca de la raza perfecta, lo que se conoce ¿Cómo así? Ah. como eugenesia. Después de haber sido Eugenesia. herido en la guerra, Joseph Mengele fue asignado al campo de concentración de Auschwitz, el sitio donde llevó a cabo sus peores experimentos. ¿Qué hacía? Aunque experimentaba con todo tipo de personas, tenía una fijación por los gemelos. Todas las mañanas, al levantarse, se dirigía a la estación de tren y seleccionaba a sus víctimas. Siempre que encontraba gemelos, los separaba del grupo para experimentar con ellos. Oh, guau. Incluso llegó a punto de coser a 2 gemelos por la espalda con el objetivo de averiguar cuánto tiempo sobrevivirían y cuál de los dos era más resistente. Güey, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que todas estas cosas han ayudado a la medicina moderna, güey. O sea, todas estas barbaridades, güey, han ayudado un chingo, güey. Joseph Mengele llevó a cabo cientos de experimentos horribles. Uno de ellos fue para estudiar lo que sucedía cuando una persona tenía hipotermia y hasta qué punto podía resistir. Güey, es que... Nada, güey. La mayoría de Wow. los experimentos de Mengele llevaban a los pacientes a perder la vida. Este experimento surgió porque los soldados alemanes morían cuando combatían en Rusia durante el invierno, y él quería encontrar una estrategia para que sobrevivieran. Llenaba piscinas con agua fría y añadía hielo, enfriando el agua casi hasta el punto de congelación, y luego sumergía a las personas con las que experimentaba.
A medida que la temperatura de las personas disminuía, observaba lo que les sucedía. Sin embargo, su mayor obsesión era determinar en qué punto las personas morían. A pesar de las súplicas de las víctimas, que decían que no podían soportar más el frío, él nunca abandonaba los experimentos. Joseph Mengele pudo describir gran parte de los acontecimientos clínicos que ocurren cuando una persona tiene hipotermia y también determinó en qué punto morían. Sin embargo, esto costó la vida de muchas personas. Estos experimentos eran horribles, y debido a historias como esta, Joseph Mengele es conocido como el ángel de la muerte. Otros experimentos que realizó incluyeron el uso de sulfamidas, cámaras de gas y esterilización masiva. Se dice que una noche Mengele le quitó la vida, personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. También hizo intentos de cambiar el color de la iris, a través de inyecciones químicas. No, este men era Daba reciclado. la vida a personas con heterocromía para extraer sus globos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. Igual que el Escuadrón 731, Joseph cometió muchas atrocidades. No fucking way, man. Durante la Segunda Guerra Mundial, No, el acá estamos con Los los nazis. los japoneses. Ejército Imperial de Japón estableció el Escuadrón 731, una unidad Dylan. Ah, no. dedicada al desarrollo de armas tiene que ver biológicas tu para vida? utilizarlas Espérate. en la guerra contra China. Este escuadrón, liderado por Shiro Ishii, contaba con cárceles experimentales y laboratorios donde se investigaba cómo propagar enfermedades como la peste y la tuberculosis en bombas. Varios ataques aéreos se llevaron a cabo en ciudades chinas, Dylan. Ahí está. Ah, lanzando cápsulas repletas de parásitos infectados que desencadenaron epidemias de peste y cólera, causando la muerte de cientos de miles de chinos. Además, en los experimentos con seres humanos, se les inyectaban enfermedades y se realizaban cirugías sin anestesia con personas que ellos mismos le Es que lo peor, que ellos también ayudaron un montón en la medicina moderna. Creo que gracias a ellos se creó la escala de dolor. O sea, cuando mediante el dolor, la gravedad de la enfermedad o algo así era. no entendí muy bien. Pues la escala de dolor, a ti nunca te han preguntado, por ejemplo, cuando te duele algo, te dicen, a ver cuánto te duele, o marca un sí. número. Pues gracias a estos weones tenemos eso. ¿No es una tabletita con caritas? Sí, pero es más complicado que eso. ¿Sí? De forma básica es eso. inyectado una enfermedad, también le quitaban órganos para ver cómo actuaba la enfermedad en ellos. Todo esto, mientras las personas seguían con vida. En ocasiones, los prisioneros eran sometidos a la congelación y amputación de sus extremidades. Para estudiar los efectos de la gangrena y la putrefacción Es que que se Japón- producían en ausencia de tratamiento médico. Pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos y también personas fueron atadas para probar con ellas. Armas químicas y bombas de gérmenes. Se dice que el Escuadrón 731 fue el culpable de quitarle la vida a 3.000 personas, pero debido a las armas biológicas usadas en la población china durante la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, la cifra de muertos y afectados llega a más de 300.000 personas, y así, el Escuadrón 731 cometieron muchas más atrocidades. Los japoneses también contaminaban fuentes de agua y cultivos, lo que resultó en una devastación considerable. Este período de la historia se conoce como el Holocausto Asiático. Aunque al finalizar la guerra, el ejército imperial fue juzgado, los miembros hombre, del es que Escuadrón Japón 731 estaba bien mal, güey, de la intercambiaron cabeza. información por su libertad con los Estados Unidos. ¿Y eso es todo? Ahí acabó. ¿Y ahora Japón cómo está? Súper Japón ahora. Pasar de ser unos malditos psicópatas a ser el anime.